En la vida, siempre te encontrarás con todo tipo de personas. Existe el bien y el mal. Ambos pueden venir de quien menos lo esperes. Muchas veces cometemos el error de pensar que si alguien quiere hacernos daño, debe ser un completo desconocido en la calle, un vándalo o simplemente un desquiciado mental. Pero no. En algunas ocasiones, la locura se puede apoderar de las personas que amas, de tus amigos, de tus conocidos y en ocasiones, de tu propia familia. Las personas que se supone te aman más que nadie en este mundo. En esta ocasión, revisaremos uno de los episodios más tristes, así como escalofriantes, en la historia de El Salvador, con un hecho que despertó la indignación entre sus habitantes por todo lo que representó. Este es el caso de Katia Miranda. Noé llegó y le dijo: no comeréis a los otros animales, y le quitó el perrito. Madrecita querida, pedacito del cielo, Katia Natalia Miranda Jiménez nació el 13 de marzo de 1990 en El Salvador, hija de Hilda Jiménez y Edwin Miranda. La pequeñita cursaba el tercer grado en el Colegio Sagrado Corazón en la capital del país. Se le recuerda como una niña bastante sonriente, amigable, muy cariñosa y hasta ejemplar. El día sábado 3 de abril del año 1999, la familia Miranda se encontraba disfrutando de sus vacaciones en un rancho de su propiedad, ubicado en la playa Los Blancos de la Costa del Sol. En dicho lugar se encontraban un total de 18 personas, siendo 11 adultos y 7 niños de la familia, entre los cuales había un bebé. Sin embargo, la madre de Katia no pudo quedarse durante la noche, debido a que prestaría su presencia a un acto religioso que celebrarían en la capital, ya que era una devota al catolicismo y en el país se celebraba el periodo de Semana Santa. Ese día específicamente se trataba del Sábado de Gloria, por lo que decide asistir a la iglesia con intención de llevar consigo a sus hijas. Pero en ese momento interviene el padre de ambas y le hace cambiar de opinión para que las deje con la familia, a lo cual Hilda, en primera instancia, se negó, afirmando que las niñas la acompañarían. Pero ante la insistencia del padre, la abuela de las niñas interviene y le asegura a Hilda que las deja a su cuidado, a lo cual la madre accedió. Confiando en sus palabras, prometió volver al día siguiente. Se despidió de sus niñas y le dio un beso a Katia. Poco sabía la madre que ese beso sería el último recuerdo que tendría de su pequeña. Fue durante la mañana del día siguiente que una escalofriante llamada llegaría a ser realidad lo que más temía. En dicha llamada le dijeron que su hijita, de apenas 9 años de edad, se había salido del rancho por la noche y se había ahogado al ingresar al mar. La madre recuerda que cuando llegó al lugar, vio el cuerpo de su niña con múltiples moretones, principalmente en el rostro, y sus pequeños labios se encontraban heridos y muy inflamados. Lo que se pensaba que había sido un triste recuerdo, una tragedia más de un periodo vacacional, como las hay cada verano, a los pocos meses fue convirtiéndose en una historia de horror, cuando nuevos detalles alrededor del fallecimiento de Katia iban siendo revelados. Mientras la madre de Katia se encontraba en Estados Unidos, ésta se enteró de un hecho muy doloroso, el cual le había sido ocultado. Katia había sido abusada y asfixiada en la arena, y luego fue arrojada al mar. De modo que, lo que oficialmente figuraba como un accidente, se tornó en un horrible asesinato. Todo esto se supo a través de la autopsia, donde se podía observar que los conductos respiratorios de la niña estaban repletos de arena y sus pulmones no contenían agua. La madre se negaba a creer que esto le hubiese pasado a su pequeña, estando al cuidado de su familia. En la madrugada de los hechos, una fiscal se acercó a la escena, esperando recabar más información de la víctima. Mientras hablaba con la familia, le pareció muy extraña la actitud de tranquilidad que estos presentaban. Pero todos, incluyendo los salvavidas, pensaban que se había tratado de un caso de ahogamiento. Las autoridades se cuestionaban el cómo una niña que era tímida había salido por su cuenta al mar en medio de la noche, mientras ésta era vigilada por toda su familia, entre los cuales se encontraban su padre, sus tíos y sus abuelos, sin que nadie lo notara, incluso burlando la seguridad del rancho,
y atravesando el alambre con púas. Claramente, todas estas inconsistencias llevaron a que las autoridades pensaran que había algo muy grave ocurriendo en ese lugar. Pero para entonces, ya la escena del crimen se encontraba muy contaminada. Poco después, el forense confirmaba que Katia Miranda había sido abusada y asesinada de la manera brutal anteriormente dicha. La fiscal se percató de un comportamiento extraño. Además, se supo que el padre de la menor, en complicidad con su abuelo, se habían llevado el cuerpo de la pequeña desde la escena del crimen hasta un recinto de justicia en Zacatecoluca, donde las autoridades les permitieron cambiar a la menor y además los dejaron llevarse la ropa que vestía al momento del crimen. Por lo cual, al momento de presentar dichas prendas, estas ya se encontraban lavadas, lo cual obstaculizó la búsqueda de ADN, cuyas pruebas en laboratorio fueron poco efectivas. Tampoco se le tomaron muestras directamente de las uñas de la niña hasta el día de su velorio, y la ropa interior que llevaba puesta ese día desapareció. También la tienda de campaña que habían llevado al rancho y toda su ropa se quemaron en un incendio que hubo en la propiedad de la familia el día 31 de diciembre de 1999, donde la familia Miranda dijo que unos sujetos desconocidos querían hacerles daño, y en horas de la noche le prendieron fuego a su hogar. Pero al día siguiente, cuando las autoridades buscaban indagar en cómo había sido provocado el incendio, este lugar ya había sido limpiado por el abuelo de Katia. De modo que todas estas negligencias permitidas por las autoridades hicieron venir abajo la posibilidad de una investigación sólida para dar con el autor del crimen. De modo que Hilda Jiménez, la madre, les declaró la guerra a las autoridades, exigiendo justicia y saber la verdad, por lo que contrató a un investigador privado, a lo cual la familia paterna se negaba a cooperar con él, guardando silencio. Hasta que se supo la horrible verdad, la cual era que la mayoría de los Miranda, entre ellos el tío de la menor, quien era subjefe de la División de Investigación Criminal y quien también estaba en el rancho ese día de los hechos, habían participado en una operación de encubrimiento, junto con fiscales, policías y forenses. Este caso llegó a ser tan mediático que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, quienes se proclamaron 2 veces exigiendo justicia a 2 presidentes de El Salvador durante sus mandatos, por medio de cartas donde imploraban que el caso no quedara en la impunidad. Pero ni siquiera con ese apoyo fue suficiente como para saber con exactitud qué fue lo que pasó. Y en parte no se logró nada debido a todas las irregularidades que hubo alrededor del caso. Las alteraciones de evidencia, el silencio de la familia, jugaron en contra de obtener buenos resultados. La policía llegó al rancho un mes después para recabar evidencia. La jueza del caso descartó el testimonio de un salvavidas que llegó a la escena para percatarse que algunos miembros de la familia se encontraban despiertos al momento que la niña fue atacada. También, este mismo salvavidas dijo que ubicó en la escena del crimen a 2 trabajadores de la familia y al abuelo de la niña antes que llegara la policía. Por si esto fuera poco, la misma jueza retrasó varias veces todas las declaraciones de este y otros testigos. El 18 de enero del año 2000, varios familiares de Katia, incluida su madre, fueron citados por otro fiscal. En dicha reunión, una tía de la menor mencionó que vio al padre de la niña besarla como si fuera una novia, y otro pariente, al escuchar esto, se cree que reflejó remordimiento, por lo cual se piensa que su testimonio pudo haber sido la clave del caso. En esa misma reunión, el fiscal les comentó que detendrían al abuelo de Katia, porque se supo que estaba comprando boletos de avión hacia Costa Rica. La investigación para resolver el asesinato fue llevada por el tío de Katia y su equipo, quienes llegaron a la conclusión de que todo había sido obra de criminales de la zona, quienes sedaron a la familia y raptaron a Katia. Día con día, las actualizaciones de este caso eran la comidilla de los medios de comunicación, quienes se peleaban por contar las novedades. El caso se extendió y por órdenes de esta jueza, la familia Miranda fue exonerada luego de un año. Hilda Jiménez, la madre, pidió asilo político en Estados Unidos porque ella confiesa que, durante ese tiempo de la búsqueda de justicia por Katia, fueron amenazadas ella y su hija menor. Luego de muchos años, en el 2009, la fiscalía acusa al abuelo de Katia por el secuestro de la menor, siendo también el principal sospechoso del asesinato de la misma, solo para que al poco tiempo éste quedara libre. En un inicio, se le había condenado a pasar 13 años en prisión y a pagarle una multa a la madre de Katia por responsabilidad civil.
Sin embargo, este fue liberado en el año 2014, porque ya había sido juzgado y absuelto por los mismos cargos en el año 2000. La madre de Katia, Hilda Jiménez, luchó por obtener justicia por su hija, testificando en varias ocasiones. Sin embargo, para ese año 2014, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador absolvió a 6 condenados por el secuestro de Katia, cosa que tiró las esperanzas de condenar penalmente a los responsables. Este caso tan abominable ha quedado en impunidad desde ese entonces. ¿Cómo puede ser que todos estos obstáculos aparecieron en la investigación, siendo Katia la sobrina de Godofredo Miranda, quien era prácticamente un jefe de la Policía Nacional, y también hija de Edwin Miranda, quien era el jefe del Departamento de Logística del Estado Mayor, encargado de nada menos que la seguridad del presidente de aquel entonces? ¿Cómo es que estando ahí con ella, estos hombres de la élite del país en cuanto a seguridad, durante los acontecimientos de aquella noche trágica, no dispusieron de todo su talento y recursos para dar con el asesino y llevarlo ante la justicia por todo lo que hizo sufrir a su pequeña Katia? Sin dudas, todo esto nos hace pensar en que más que esforzarse en obtener datos para dar con los culpables, más bien luchaban por entorpecer la investigación y ocultar el hecho en la impunidad. Se tienen razones para creer que aquella poderosa familia, quienes tenían preparación militar, no podían cometer todas esas negligencias. Todo apunta a que la familia estuvo protegiendo al abuelo, o al que sería el padre de la niña, quienes son los principales sospechosos de cometer el abuso y posterior asesinato de la misma. Según la declaración de un supuesto testigo criteriado, todo había sido parte de un plan del abuelo que salió mal. Según relata, el abuelo había organizado un secuestro fingido para la menor, con el fin de incriminar a su rival, Doroteo Maradiaga, con quien éste tenía conflictos personales desde hacía muchos años. Para este fin, el abuelo había sedado a la niña y contratado una banda para hacerse pasar por secuestradores enviados por Doroteo a raptar a su nieta en represalias por algo. Sin embargo, cuando el abuelo sacó a la niña y la iba a entregar a los captores, al verla, estos pensaron que la niña estaba sin vida, por lo cual se negaron a participar. Viéndola en ese estado, Carlos Miranda cometió el abuso antes de regresarla con su familia. Pero Katia comenzó a reaccionar y cuando el abuelo se percató de ello, supo que la niña lo iba a delatar. Y en un acto horrible por callarla, la sujetó de la cabeza y la asfixió, enterrando su rostro sobre la arena. De manera lamentable, jamás sabremos de la boca del abuelo una confesión, ya que este falleció de causas naturales en el 2018, a los 76 años, sin cumplir condena y llevándose a la tumba los secretos de aquella madrugada del 4 de abril de 1999. Desde este incidente han pasado ya más de 20 años y el rostro de Katia se ha vuelto la insignia de la impunidad en El Salvador. Ella representa todos los casos que, como el suyo, jamás llegaron a obtener justicia. Este acto tan atroz es sinceramente muy triste, ya que nos recuerda mucho de lo que las leyes de nuestro lado del mundo dejan que desear, por lo que Katia, con sus cortos 9 años de vida, le dio a El Salvador y al mundo un ideal y un rostro con el cual relacionar la lucha por obtener y llevar justicia a quienes lo merecen. Si mi contenido te gusta, te invito a darle like y suscribirte a este canal. Muchas gracias por ver este video.